El jueves de la semana anterior se presentó ante la Fiscalía una demanda de acción penal por presunto peculado en contra del exministro de Recursos Naturales, Germánico Pinto, y del actual, Wilson Pastor. Le interpusieron Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez, asambleísta de Pachacutic, quien se encuentra en los estudios de la capital de la República. ¿Cómo así se decidieron a interponer esta acción? Buenos días. Buenos días, Lenin. Un saludo al país. Mire, Lenin, ya es tiempo de que alguien frene en este país el atraco al petróleo de la patria ecuatoriana. La denuncia está presentada ante el fiscal general de la Nación, es en contra del exministro de Recursos No Renovables, Germánico Pinto, y el actual ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor. Debe entender el país y debe conocer, Lenin, si me permite, Perenco. La empresa Perenco tenía a su explotación bajo sus manos 3 pozos petroleros. 3 bloques petroleros. Y ellos, 3 pozos petroleros, 3 bloques, 2 bloques petroleros y un campo petrolero. Dentro de ellos muchísimos pozos, lógicamente. Miren, ellos, el contrato que tenían para explotar este crudo, se les vencía o se les vence en los próximos días, en agosto del año 2010. Mas, sin embargo, este ministro lo que hace, irónicamente y chistosamente para el país, es caducar este contrato, los contratos con Perenco, ahora en julio, ahora en este mes de julio, mintiendo de la patria ecuatoriana. Una cosa, ingeniero, que quede claro que Perenco tenía un problema, una deuda con el Estado ecuatoriano por 327 millones de dólares. Y que Perenco un buen día dijo, ¿saben qué, señores? Yo no les voy a pagar, yo me voy. Ahí quedan esos campos. Mire, eso pasa exactamente en el año 2009, el 15 de junio del año 2009, si me ayudan las cámaras, el 15 de junio, Perenco, a través de un documento a Petro Amazonas y a Petro Ecuador, informa que abandonará las instalaciones y lo hace de una forma ordenada. Miren, el campo Mono el 16 de junio, el campo Lobo el 16 de julio, y así sucesivamente, inclusive el 17 de julio. O sea, la misma empresa Perenco informa al país que va a sabotear y a abandonar las operaciones acá en la patria ecuatoriana. Eso está completamente prohibido por la ley. Pero hay que entender una cosa, Lenin, que el artículo 12A de la ley 44 reformatoria de la ley de hidrocarburos claramente estipula que quien abandonara los campos en producción, automáticamente todos los recursos, todos sus pozos petroleros, todos los campos, los bloques, pasan a manos del Estado ecuatoriano. Sin embargo, en ese entonces, cuando estaba gerenciando Perenco, el hermano del actual ministro de Recursos No Renovables, Santiago Pastor, en ese entonces, en cambio, era gerente de Petroamazonas, el actual ministro Wilson Pastor. O sea, los dos hermanos manejando el petróleo. Pero, lógicamente, el uno sabotea el petróleo del país y el otro es el encargado de volver a producir con los mismos trabajadores y pagando con la plata del Estado ecuatoriano estos pozos que abandona o los que deja botando Perenco. Ingeniero, pero la demanda es por peculado. ¿Quién se llevó la plata y en qué momento? Mire, una vez que sucede esto, y es bueno que entienda el país, Petro Amazonas, por orden de Petro Ecuador, toma al mando suyo la explotación de estos 2 bloques y este campo petrolero. Con la plata de los 14 millones de ecuatorianos y ecuatorianas comienza a producirse petróleo. Y se lo hace hasta los últimos días y se lo sigue haciendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Como Perenco se fue debiéndole al país 327 millones de dólares por la ley 44, entonces Petro Amazonas produce con el recurso nuestro y luego de que produce todo ese petróleo le dice al país, y en los últimos días dice, a este petróleo lo vamos a embargar y lo vamos a rematar. Incluso yéndose en contra de la Constitución del artículo 408. Lo remata al petróleo como que fuera el petróleo de Perenco. Hubo 8 remates. El propio país. Lo remata todo el petróleo y ese petróleo es de la patria ecuatoriana. ¿Cómo se puede entender, Lenin, de que nosotros los ecuatorianos nos rematemos nuestro propio petróleo? Si ya Perenco no tenía absolutamente nada porque saboteó y abandonó las acciones de explotación de petróleo aquí en la patria ecuatoriana, eso dice la ley, claramente. Pero este ministro y el ministro anterior, y mire, aquí hay una cosa importante, el exministro de Recursos No Renovables, Germánico Pinto, el 22 de julio del año 2009, dice clarito, la ruptura con Perenco tomará solo días. Y él dice en una parte, dice, para la ley de hidrocarburos, es clara. En este tema, la paralización de las operaciones petroleras es causal para la terminación
anticipada de un contrato privado. Clarísimo, no hay dónde perderse. Eso lo dice el propio exministro de Recursos No Renovables, Germánico Pinto. Una cosa, aquí en el país... Una sola aclaración, ingeniero Jiménez. En estos 8 remates de crudo de los bloques 7, del bloque 21 y del campo Coca-Payamino, el valor de esta venta fue de 247 millones de dólares. La deuda de Perenco al Estado ecuatoriano era de 321 millones de dólares. El problema es que aquí se ha hecho una resta y dijeron, Perenco nos debe 327, nosotros hemos vendido 247 y entonces lo que falta es lo que nos deben. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que está haciendo el actual ministro Pastor. O sea, irónicamente para el país producimos con nuestros recursos económicos, es nuestro petróleo, nos vendemos nuestro propio petróleo y finalmente decimos, démosle pagando la deuda a Perenco. Y lo que es peor, el propio ministro Pastor a través de este documento reconoce con fecha abril del 2010, si me permiten las cámaras, con fecha abril del 2010, reconoce la validez del contrato de Perenco. O sea, es terrible lo que está pasando. Nuestras propias autoridades, en lugar de defender la patria ecuatoriana, nuestros recursos, lo que están haciendo es regalando los recursos petroleros del Estado ecuatoriano. Ahora, ingeniero Jiménez, ecuatorianos, ¿cómo no? Como dice la gente, como dicen la gente de nuestro pueblo en las calles, póngase la mano en el corazón y respóndame. ¿Usted cree que la Fiscalía va a investigar? ¿Usted realmente cree que la Fiscalía... No, una cosa es lo que usted espere. Todos esperamos que las autoridades actúen. Pero ¿usted cree que la Fiscalía va a investigar? Mire, ojalá. Yo no quisiera ni creer ni lo uno ni lo otro. Pero ojalá la Fiscalía se dedique realmente a investigar y que pueda hacer cumplir la ley y la Constitución. Oiga, el artículo 11 de la Constitución numeral 9 es completamente claro. Quien causare daños o perjuicios económicos al Estado ecuatoriano tiene que resarcir esos daños y perjuicios económicos a la patria ecuatoriana. Alguien tiene que empezar pagando los atracos que se hacen en el país. No podemos permitir que se haya vendido. Mire, Lenin, se ha vendido todo el petróleo que los trajo el propio Petro Amazonas, con el recurso de los 14 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Y ahora ese recurso es como que usted tuviera una finca, usted vende, a alguien le arrendó esa finca, usted siembra yucas en esa finca, y finalmente, como este señor le va debiendo recursos económicos por el arriendo de esa finca, usted luego siembra yucas, vende las yucas, y se da pagando la deuda del infeliz que se fue debiéndole a usted. Esas cosas no podemos permitir aquí en el país. Esperemos pues que las autoridades... Pero es terrible lo que está pasando en la patria ecuatoriana. Esperemos que las autoridades no lo permitan, no permitan que continúen ocurriendo este tipo de situaciones. Gracias por su presencia y por su información, ingeniero Cleber Jiménez, asambleísta por Pachacuti.